que el día de hoy va a ser el grupo número 1 y número 2. Ya pues todos enviaron ya sus trabajos, ¿verdad? A Classroom. Solo quiero darle algunas instrucciones. Fíjense, jóvenes, de que hay compañeros pues, que el día sábado, lo que fue para el grupo número 8, querían ingresar, pero tenemos inconveniente porque el día de hoy pues tuve que hacer una consulta con el licenciado Dick y me informaba que las personas que la semana pasada faltaron, digamos que no estaban ni asignados ni estaban recibiendo el curso, prácticamente es imposible que puedan continuar, porque tendrían que tener la excusa sobre los prácticamente 5 días de la semana pasada, ¿verdad? Que se dieron clase, y entonces es un poquito complicado. No sé si alguno de los que están acá en la clase el día de hoy, Yulady, no sé usted si alguno de ellos es entrar en la tarde. Compañera Esther, no sé si está acá. María Esther González. Soy licenciado. Sí, María Esther, dígame. Sí, licenciado, fíjese que yo el día viernes tuve inconveniente para conectarme, el jueves también, y tuve problema en la plataforma porque yo intenté descargar mi boleta y no pude, y me decía el sistema que tenía que estar inscrita para poderla descargar, y después la logré descargar y la tuve que ir a pagar y todo, pero el jueves no pude pagar porque había una gran cola, y la verdad de que hasta el día de hoy pagué, pero yo sí generé mi boleta con tiempo, y como no podía descargarla de primero, tuve que volver a descargarla, fíjese, Lick. Entonces tuve un problema con la plataforma ahí, y yo quisiera, Lick, porque yo el día viernes no vi la asistencia, y el día sábado yo platiqué con usted, licenciado, y usted me dio la oportunidad de hacer el trabajo a los 20 puntos, y también, licenciado, quería yo suplicarle su colaboración y su comprensión para mi persona, porque también he estado enferma, Lick, y podría presentar también una justificación de que estoy en tratamiento, ¿verdad? Bueno, hagamos algo, María Esther, si me puede enviar la justificación con Yulady, pero ¿qué día? Bueno, nosotros empezamos clases el 3. No, Ajá. el 3 de diciembre empezamos, ¿verdad, jóvenes? Martes iniciamos. Martes 2. El 2 empezamos. El 2 fue el día. Fue martes, ¿verdad? ¿Qué día en sí fue que usted empezó ya de lleno en la clase, María Esther? Yo empecé, no vi el mensaje de asistencia. Se escucha cortado, Esther, no sé si puede volver a repetir. El mensaje de asistencia no lo vi, no llené. ¿Pero qué día fue que no llenó? Pero sí estuvo en la clase. Eso es lo que no entiendo. Viernes no llené, el viernes no llené, y el sábado estuve, participé. El viernes, o sea que prácticamente usted tiene viernes y sábado. Lo que no estuvo entonces fue, prácticamente estamos hablando de 3 días. Sí, martes, miércoles, porque no pude. Bueno, envíeme la justificación con Yulady, por favor, Esther. Vaya, licenciado. Y por favor, alguno de ustedes que tenga el mismo problema, jóvenes, o que haya tenido el mismo problema. Mira, pues, cuando es la asistencia, les voy a rogar, como dice Yulady, a veces cuesta un poquito que entren, el formulario de llenarlo cuesta. Entonces, háganme un gran favor. Tómenle foto, ¿verdad?, a la pantalla, para que podamos comprobar que efectivamente están recibiendo la clase. Si tienen algún inconveniente para poder llenar, en este caso, la asistencia. Diana, dígame, Diana.
Buenas noches, Lick. Primero, perdón que no puedo prender la cámara, pero en este dispositivo no cuento con cámara. Y segundo, yo tuve el problema que no me subían mi nota por la retrasada de filosofía. Entonces estuve presionando, ¿verdad? Porque no sabía al final si había ganado o no. Y hasta el sábado yo me conecté y hasta hoy me enteré que pues tenía que estar en escuela, ¿verdad? Entonces yo no tengo grupo y pues igual abocándome a su comprensión también, pues igual como no tengo grupo, no sé si yo podría hacer tal vez un trabajo sola, pero digamos la asistencia la podría tener a partir del sábado. Como le comento, son factores ajenos a mí, ¿verdad? Porque yo estuve consultando que no me aparecía la nota y me costó un poco que me resolvieran ese inconveniente en la facultad. Bueno, ¿qué vía le resolvieron a usted y cómo hacemos comprobar que efectivamente es así, Diana? No sé, la verdad no sabría decirle, podría hablar con la persona que me estaba apoyando para resolver el inconveniente, porque como le digo, no me aparecía la ¿Y nota. dónde era que le Hasta tenían que hoy. resolver ese inconveniente? Pues eso es en ¿Perdón? el sistema, ¿no? Sí, lo que pasa es que sí aparecía, digamos, el listado de las retrasadas, pero a mí no me aparecía la nota. Entonces, ¿Con quién habló usted? yo sí me examiné con un compañero de la coordinación de la facultad. Bueno, solamente que me trajera la constancia que efectivamente hasta el día viernes o el día sábado le dieron a usted el comprobante de la clase, podríamos. Y aparte de eso, tendría que hablar con el licenciado Dick, porque él sí fue claro en decirme que los compañeros que la semana pasada no estuvieron ya no podían estar porque ya tenían más de las 3 inasistencias. Perdón, Eli, ¿y cuál es el contacto de ese licenciado? Porque desconozco quién es y entonces sí tendría que hablar con él porque fue un inconveniente de la facultad, ¿verdad? Y de la coordinación que tienen ahí para subir las notas, no fue un inconveniente mío. Usted me pregunta el contacto del licenciado Dick. Él es el coordinador de las escuela de vacaciones y del interciclo, de las Sí, especializaciones. el inconveniente ahorita es que, digamos, la universidad está cerrada, entonces no sé, o si la compañera auxiliar tal vez tiene conocimiento de qué forma poder tener comunicación con él, porque sí, como le digo, yo entiendo, ¿verdad? Y todo eso, pero el inconveniente sí me lo hicieron en la U, entonces sí quisiera platicar con él para explicarle la situación y resolver el problema para terminar el curso. Bueno, hagamos algo. Quédese el día de hoy a recibir la clase, solo como ahí se incluyéndole nosotros igual. Yo le voy a hablar al licenciado Dick si le puedo dar su contacto, ¿verdad? Para que usted se pueda comunicar con él, pero sí le habló claro, ¿verdad? Que ellos sí nos piden a nosotros una constancia de esa situación, porque por ejemplo, si el problema fue con su nota que no se la daban, tuvo que haber hablado con alguien. Ese alguien es alguien de la coordinación, ¿verdad? Tiene nombre, apellido. Esta persona puede venir y extender un documento en el cual conste que efectivamente ese fue su problema, ¿verdad? Porque si usted lo supo hasta el día viernes que ya aparecía la nota o el día sábado, tuvieron que habérselo dicho a alguien de la coordinación. Entonces, ¿quién es esa persona? Perdón, Eli, de hecho yo me estuve metiendo a consultar la cartelera y cuando me metí nuevamente ya me aparecía la nota. Entonces, como le digo, lamentablemente a veces en la universidad los trámites son muy burocráticos y uno está a merced de las personas que hacen el trabajo, ¿verdad? Entonces, yo me enteré porque yo estuve consultando en la cartelera y hasta ese día me apareció la nota, no porque alguien me notifica. Ah, bueno. Bueno, voy a hablar con el licenciado Dicky, si él pues está en mente, le doy el contacto de él, usted se comunica y si él pues nos da los lineamientos para que usted pueda continuar, con mucho gusto, Diana, ¿oyó? Está bien, Lick, muchas gracias. Bueno, licenciado. ¿Quién más? Licenciado. Dígame, don José. Mire, el problema mío es que no me faltó a clase, pero lo que pasa es que tenía problemas para registrarme la asistencia. 2 asistencias que no me aparecen ahí. Fue el primer día y el segundo día de clase. Pues mire, pues, don Francisco, con el caso suyo, con Yulady y la mayoría de los que han estado conectados, nos hemos dado cuenta que efectivamente usted ha estado en la clase. No, pues. entonces no tengo problemas. Gracias, ¿eh?
Pero solamente, por favor, jóvenes, solo para terminarlo de aclarar, tómele foto nada más. Yo lo que quiero es de que ustedes aparezcan. Si les cuesta en un momento determinado, el sistema no los deja anotar su asistencia, por favor, mándenle a YouLady. Ustedes tienen el contacto de YouLady ahí creo que tienen un WhatsApp, ¿verdad? En el WhatsApp, mándenselo, por favor. Gracias. Sí, bueno, ok. Nadie más, ¿verdad? Para poder dar inicio, jóvenes. Diana ya. Alejandra. Alejandra Vélez. Sí, buenas noches, licenciado, con una consulta. Fíjese que yo estoy en horario laboral y me está costando un poco llenar la asistencia. Sí he estado acá y sí he llenado algunas, pero no estoy segura creo que el sábado que hice horas extra, pues no la pude llenar, entonces no sé qué proceso. Usted estuvo en el grupo, usted estuvo en su grupo, estuvo trabajando en su grupo, porque ahí se pasó la lista, le pasó la asistencia. YouLady, Alejandra estaba en el grupo cuando usted entró, cuando pasó asistencia. ¿Qué grupo es usted? 7. Grupo 7. Yo presenté mi trabajo y todo bien con el grupo. No, pero recuérdense de que tenían que estar con su grupo trabajando y se les iba a pasar asistencia ahí mismo. Ahora, si solo hicieron el trabajo, se lo dieron a su grupo y no estuvieron, es como que no están, jóvenes. Perdón, Mónica Vélez es tu nombre, ¿verdad? Sí, así es. Mónica, fíjate, Mónica, que tú estás en el grupo 7 y aquí tengo marcada el coordinador Héctor Morales. Tengo marcada que no has participado, fíjate. Ay, pues qué raro, porque fíjate que yo les puedo mandar las conversaciones en WhatsApp y que he estado ahí con ellos, me conecté el sábado a la llamada y todo. Entonces no sé cómo puedo mandar esos comprobantes. Y incluso el trabajo en grupo, pues ahí está mi nombre porque sí mandé mis cosas, ¿verdad? Sí, fíjate. No. Jóvenes, acuérdense que para eso está su coordinador y están todos los demás integrantes de su grupo. La finalidad no era solo que hicieran grupo, digamos, y que se mandaran el trabajo y ahí que miren cómo continúa el grupo, cómo sale de la exposición, ¿verdad? Aquí es de que todos trabajen, al igual que, por ejemplo, ahorita todos tienen que trabajar en las exposiciones de esta semana, ¿verdad? Entonces, ahí sí tiene que hablar con su coordinadora, Alejandra, porque si usted, aunque hubiera mandado su trabajo, pero no asistió, no aparece la asistencia, ya tiene una inasistencia. Héctor, comunícate conmigo que tú eres el coordinador, por favor, de ese grupo 7. Hola, buenas noches. Sí, dime. Sí, levanté la mano. Entonces, Sí, disculpe, Héctor. Sí, respecto a lo de Alejandra, pues todos los compañeros del grupo 7 podemos dar fe de que ella pues sí trabajó el día sábado. Bueno. Entonces sí es de corroborar su asistencia, que ahí estoy viendo en unos días marcó asistencia y otros no, pero yo ya voy a ver eso de la asistencia. Sí, por favor, miren, jóvenes, por favor, es la última vez que les voy a repetir. Si no pueden tomar su asistencia porque tienen algún problema en relación a llenar la asistencia, por favor, jóvenes, mándenle a YouLady solo la foto donde aparecen. Y por eso es que también les pido que tengan sus cámaras prendidas, por favor, jóvenes. Precisamente por eso, porque puede ser que estén conectados, pero no estén recibiendo la clase. Pues recuérdense que nosotros en ese sentido sí vamos a ser muy drásticos con las asistencias. Aunque vengan trabajando y ya tienen 3 inasistencias antes del examen, ya no van a tener derecho a su examen. Mejor ya ni sigan en el curso. Porque realmente si no tienen una constancia, una justificación, ya no van a poder seguir. Y no es mala fe de parte ni de YouLady ni mía. Así como lo que acaba de hacer Héctor, en este caso, pues está bien, porque él está diciendo que efectivamente Diana sí estuvo, Diana es verdad, estuvo en el grupo con ellos, pues entonces ahí básicamente hay varios compañeros que pueden dar fe de eso. Pero los que no, por favor, jóvenes, cuidemos mucho nuestra asistencia y nuestro grupo. Cuando no trabajen en los grupos, pues sáquenlos,
Realmente sáquenlos porque hay quienes les gusta solo ponerse en los grupos, medio hacer algo y ya creen que por eso no, jóvenes, sáquenlos de los grupos. Aquí todos tienen que trabajar. Recordémonos de que todos necesitan ganar este curso. Y son pocos días, jóvenes. Esa es la realidad. Cindy. Perdón, Cindy quiere entrar. Bueno, ahorita ya no voy a dejar ingresar a ninguno, jóvenes. Diana me levantó la mano. Daniela, perdón, Nicole. Hola, buenas noches, licenciado. Disculpe, solo quería pedirle permiso por esta única vez que estoy de turno, entonces quería ver si podía tener mi cámara así apagada. No hay problema, Diana, siempre y cuando, perdón, Daniela, siempre y cuando, ¿sí?, cuando yo le pregunte, usted esté, porque si no está, yo le pregunto, es como que no estuviera. Vale, está bien, gracias. Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio entonces a la primera conferencia, ¿verdad? El grupo número 1. Por favor, jóvenes, espero que nos dé tiempo para los dos grupos porque ya no avanzamos mucho en el tiempo. Licenciado, perdone, ¿puedo intervenir? Sí, Abner. Ahorita, sí. ¿Qué tal? Buenas. Fíjese, licenciado, que solo quería comentarle que yo la primera noche que nos reunimos le escribí a YouLady porque no exactamente tuve problema con el formulario. Entonces solo quisiera verificar si me pudo validar mi asistencia de ese día. No se le oye, YouLady. Yo al finalizar la clase voy a ver el tema de la asistencia. Comunícate conmigo, Abner, para recordarme, por favor. Bueno, mejor hágame un favor, YouLady. Verifiquemos quiénes, por favor, no aparecen con asistencia hasta el día sábado. Sí, ajá. Sí, de hecho, los eso que no aparecen, por favor, y que sí estuvieron, comuniquen, que YouLady se va a comunicar con ustedes, por favor, porque si ya tienen una falta o dos faltas, hay inconveniente para continuar el curso. Entonces, por favor, YouLady, míreme eso, disculpe, yo sé que la voy a poner a trabajar, pero veamos quiénes tienen asistencia, que no les apareció por algún error o alguna situación y entonces arreglamos eso, ¿verdad? Y a partir del día de hoy, créanme, los jóvenes tienen que hacer lo que les estoy diciendo, porque si les aparece en asistencia, yo no puedo hacer nada. Bueno, vamos a dar inicio entonces, jóvenes. El grupo número 1, ¿quién es su coordinador? Buenas noches, licenciado, soy yo. Bueno, Iker. Preséntenme a su grupo, qué tema les tocó y me hace el favor, me hacen la exposición en el tiempo, un tiempo prudencial, ¿verdad? Y por favor, jóvenes, pongamos atención. Si bien es cierto, ya hay preguntas dentro de los trabajos, pero por favor, jóvenes, yo les voy a hacer las preguntas, pero puede ser que esas mismas preguntas se las vaya modificando, porque estaba viendo que hay unas preguntas demasiado complicadas, ¿oyeron? Bueno, demos inicio entonces, Iker. Muy bien, mi grupo es el número 1 y vamos a hablar sobre el análisis de los elementos de una definición de derecho y el problema de asumir una única postura sin tomar en cuenta las críticas a cada corriente. Muy bien, no sé si puedes darle a la siguiente diapositiva. Gracias. Muy bien, en primer lugar tenemos la introducción general. Las corrientes filosóficas son formas de pensamiento que han surgido a lo largo de la historia para responder preguntas fundamentales sobre el ser humano, la realidad, el conocimiento, la moral y el derecho. Muy bien, ¿qué es la filosofía del derecho? Es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la esencia, fundamentos y finalidad del derecho. Busca responder preguntas como ¿qué es el derecho? ¿De dónde proviene la autoridad de las normas? ¿Qué hace una norma que sea justa? Muy bien, ¿qué son las corrientes filosóficas? Las corrientes filosóficas son conjuntos de ideas, teorías o posturas que comparten una misma forma de interpretar la realidad. En teoría son escuelas de pensamiento que agrupan a filósofos que coinciden en sus respuestas a las grandes preguntas humanas, como por ejemplo el justnaturalismo, el positivismo jurídico, el realismo jurídico y el contractualismo. ¿Por qué es importante analizar una definición? Por analizar qué entendemos por derecho es fundamental porque determina el enfoque de estudio y
Según la definición adoptada, se comprenderá el derecho como normas, como moral, como práctica social o como instrumento de poder. Gracias. A continuación sigue mi compañero. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Continuamos con el tema del problema de asumir una única postura sin considerar cada corriente y la imposibilidad de definir el derecho desde una sola corriente. Desde una perspectiva jurídico-formal, la adopción de la única corriente filosófica para comprender el derecho presenta muchas deficiencias estructurales que comprometen un análisis del sistema jurídico. El formalismo jurídico podría ser el que más enfatiza la autonomía de esta lógica formal para ver las normas internas y externas. Cada corriente de la filosofía del derecho, como lo es el iusnaturalismo, el positivismo jurídico y el realismo jurídico, desarrolla varios criterios para identificar y analizar desde una perspectiva central. El derecho como tal podría tomarse también como un proceso dialéctico, ya que la existencia entre ambas corrientes o vertientes y escuelas dan en un caso particular general y como tal, ¿verdad?, para la interpretación del juez y de la ley y norma, entre la estabilidad de la tradición y la necesidad del cambio. Como conocemos, es el producto de la regulación de la conducta humana, de las condiciones del ser humano, como una paradoja racional y emocional entre todo lo que se engloba el derecho y las personas como un ser total. Y la búsqueda de una definición desde una sola corriente filosófica es muy compleja, ya que se debe de sacrificar mucha teoría y mucha práctica. El enfoque en el cual nosotros debemos tener esta postura es sobre saber si se fortalece o se debilita la seguridad jurídica de un juez al interpretarlo en un caso concreto. Ahí en ese análisis o enfoque, el juzgador o cualquier persona tiene a la mano, ¿verdad?, la interpretación de la ley, los principios, las consecuencias para poder verificar y que su postura sea apegada y encuadrada a derecho. Contrariamente, podríamos ver que hay una debilidad del positivismo ante alguna laguna o algún texto ambiguo. Si nosotros vemos la imposibilidad de decidir, esa es la duda, lo que genera la interpretación como tal, ¿verdad? Y el fortalecimiento de la integración del juez es debido a las capacidades y al análisis constante, ¿verdad?, y al refuerzo mediante a su postura y a su sana crítica. Le dejo el tiempo a mi compañero. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre el derecho como norma. El derecho como norma es fundamental dentro de la filosofía del derecho, ya que la idea principal es entender que el derecho no solo son leyes escritas, sino un conjunto de normas. Se oye muy lejos, o no sé si los demás la escuchan bien. Sí. Ahí me escuchan. ¿Sí? Ok. Entonces les comentaba que yo les voy a presentar el derecho como norma. Este es fundamental dentro de la filosofía del derecho, ya que la idea principal es entender que el derecho no solo son leyes escritas, sino un conjunto de normas que organizan la conducta humana y permiten la convivencia en sociedad. Cuando hablamos del derecho como norma, nos referimos a que la norma jurídica es una regla creada por una autoridad y su función es orientar cómo deben actuar las personas, no solo en un mandato, sino también refleja valores y decisiones sociales. Además, las normas no funcionan solas, sino como parte de un sistema que se relaciona entre sí, formando un orden jurídico. Podemos concluir que el derecho como norma es esencial porque organiza la conducta social y refleja los valores de una comunidad. Y eso sería lo que yo les vendría hablando. Le podemos dar a mi siguiente compañero. Buenas noches, a mí me tocó el derecho como sistema. Como bien sabemos, existen varias definiciones
una puramente formal, la que podemos definir como derechos fundamentales, que son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del estatus de personalidad, de ciudadanos o personas con capacidad oral. Entendemos como por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva, es decir, de prestaciones, o de negativas, es decir, de no sufrir lesiones, adscritas a un sujeto por una norma jurídica, al igual que el estatus, que lo podemos definir como una condición de un sujeto prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas o autor de los mismos. Existen varias definiciones como tal, pero en la antigüedad podemos definirlo como aquellas personas que no todas tenían esa capacidad de votar o así. Por ejemplo, existía la esclavitud en aquel entonces y también no podían los tenían como objetos a ellos. Y le dejo la siguiente palabra a mi siguiente compañero. Buenas noches, yo les voy a hablar acerca del derecho como valor. En este caso tenemos que el derecho como valor se sitúa dentro de la rama de la filosofía del derecho, conocida como la axiología jurídica o la teoría de la justicia. De igual manera, en este caso, la axiología jurídica es la rama de la filosofía del derecho que estudia los valores jurídicos. Y tenemos que el valor supremo jurídico pues es la justicia. De igual manera tenemos la seguridad jurídica, que este valor garantiza la certeza y el ordenamiento jurídico, y es la confianza que tienen los ciudadanos y las leyes, que las leyes son claras, conocidas y se aplicarán dentro de la manera, de una manera estable y consistente. Tenemos algunos elementos de la seguridad jurídica. Tenemos el principio de legalidad, tenemos la cosa juzgada y la publicidad de las normas. También tenemos lo que es el bien común, que se refiere a las condiciones de la vida social que permite a los individuos y a los grupos alcanzar su perfección de manera más plena y fácil. Gracias. Buenas noches, licenciado. Yo vengo abarcando dos temas, el derecho como coerción y la legitimidad de la coerción como norma, básicamente. Para entender qué es coerción, es la presión o amenaza, básicamente, o fuerza física, psicológica o moral que una persona puede ejercer sobre otra para obligarla básicamente a hacer algo o decir algo contra su voluntad. El derecho como coerción es diferente porque implica que las normas jurídicas no solo regulan la conducta de la persona, como ya sabemos, sino que también pueden ser impuestas de manera obligatoria por el Estado. A diferencia de las normas morales o sociales que normalmente conocemos, el derecho cuenta con mecanismos de sanción. Pueden ser multas, penas o medidas administrativas que aplican cuando una norma es incumplida, básicamente. La legitimidad de la coerción se basa en que ésta sea ejercida conforme a la ley y siempre respetando los derechos humanos. La coerción es válida cuando proviene del Estado y que siempre respete el debido proceso que tenemos como ley. Como ya les expliqué, la coerción suele ser un poco, lo podemos tomar como tipo de amenaza, pero cuando el Estado viene y aplica la coerción como derecho, es diferente, y eso es básicamente lo que les venía a explicar. Ya los dejo con mi compañero, muy amable. Buenas noches, licenciado y compañeros. El tema que abordaré es sobre las críticas al positivismo jurídico. El positivismo jurídico es una corriente que no se basa en si una ley es justa o buena, sino si es válida. Afirma que la norma es válida si cumple con los requisitos legales establecidos por el propio derecho, sin importar su contenido moral.
Una vez que la norma es válida, para el positivismo automáticamente se asume que es justa. El surgimiento del positivismo se debe en gran medida a una reacción en contra de dos pensamientos, principalmente contra el racionalismo y el justnaturalismo, o también conocido como derecho natural. Algunas críticas al positivismo jurídico que podemos mencionar son la crítica moral, como el justnaturalismo, que sostiene que existe un grupo de principios morales universales naturales superiores a cualquier ley humana, afirmando que el derecho debe tener un límite moral. Continuamos con la crítica sociológica, como el realismo jurídico. Es la crítica sociológica más influyente, cree que el derecho es lo que los jueces interpretan, deciden y valoran, afirmando que la práctica debe ser la base del derecho y no la teoría. Cuando analizamos el positivismo jurídico, es fundamental que recordemos al mayor exponente Hans Kelsen. Él afirmaba que una norma jurídica debe ser considerada como válida, incluso si contradice el orden moral, dejando claro que el realismo debe predominar en la creación de las normas y no su justicia. El positivismo jurídico es criticado principalmente por su tendencia a ser deficiente y precario, pero se afirma que aporta claridad, formalismo, previsibilidad al derecho, volviéndolo neutral para la toma de decisiones en el proceso legal. Muchas gracias. Buenas noches. Yo les voy a hablar un poquito acerca de las críticas al justnaturalismo. El justnaturalismo sostiene que existe un derecho natural, universal, válido, en todo tiempo y lugar, superior al derecho positivo. Aunque esta doctrina ha sido influyente, también ha recibido múltiples críticas desde diversas corrientes jurídicas y filosóficas. De esas cuales vamos a ver las principales, que son 6. La primera sería falta de certeza. El justnaturalismo sostiene que existen principios universales, pero no ofrece criterios claros para identificarlos. Y esto mismo genera inseguridad jurídica al no poder verificarse empíricamente. El segundo sería la subjetividad. Sus principios dependen de creencias morales, culturales y en su época histórica. Por lo mismo, esto se considera como una ley natural y no puede coincidir con otra. Por lo mismo, se determina que no es subjetiva. La tercera sería la confusión entre moral y derecho. El justnaturalismo mezcla normas jurídicas con juicios morales. Y esto puede llevar a decisiones judiciales basadas en convicciones personales del juez. Y por lo tanto, no necesariamente son únicas en su género. El número 4 sería el riesgo ideológico. Esto ha sido utilizado para justificar ideologías, religiones o formas de poder. Se invoca como verdad superior sin un control jurídico. La número 5 sería la poca utilidad práctica. Sus principios suelen ser demasiado abstractos y tienen dificultad para aplicarlos como fuente normativa y real en los tribunales. Y la última sería el derecho moderno exige una certeza en las reglas claras, y el justnaturalismo introduce conceptos vagos como justicia o bien moral. Muchas gracias. Muy bien. Para continuar, yo les hablaré de lo que son las críticas al realismo y corrientes sociológicas. Para comenzar, el realismo debemos de saber que es una corriente filosófica la cual defiende que la materia es independiente a la conciencia humana. Esto quiere decir que el realismo lo maneja de manera objetiva, mientras que la conciencia humana es subjetiva. Posteriormente, las críticas al realismo. Se critica el realismo debido a que la percepción humana es subjetiva. La limitación del lenguaje. Esto muchas veces se refiere a que cuando una persona va a dar su opinión sobre un objeto o algo en concreto, se limita o su poco vocabulario hace perder la esencia como tal de ese objeto. Luego tenemos lo que son las creencias y teorías. Esto se debe a que, como un ejemplo, podría ser la buena y mala suerte. Esto es cuando, como por ejemplo, el trébol de 4 hojas, creemos de que es un amuleto de buena suerte. Y como mala suerte se cree
de que cuando un gato negro se te atraviesa en el camino es mala suerte. El más debatible es la relatividad de la realidad. De igual manera, la realidad como la verdad muchas veces son relativas, puesto de que no hay una definición en concreto. Entonces es por esto que aquí se aplica lo primero, de que la percepción humana es subjetiva, puesto que la opinión humana es la que de entrada pierde el valor del realismo, que es objetivo. Un ejemplo de esto podemos ver, bueno, no están las diapositivas, pero se puede ver en la que corresponde, de que está el concepto del vaso medio lleno y medio vacío. Esto pierde su objetivo porque se utiliza como ejemplo a la hora de explicar el optimismo. Otro ejemplo podría ser el helado. Como definición concreta se puede decir que el helado es rico, delicioso, un ejemplo. Pero se pierde o se convierte en subjetivo cuando entra en comparación de prefiero el sabor de vainilla o el de fresa es mejor o el de chocolate lo supera. Un ejemplo, ahí es donde la percepción humana vuelve subjetiva al realismo y pierde su objeto como tal. Posteriormente debemos de saber que la sociología es la disciplina que estudia la sociedad y las relaciones sociales del ser humano. Entonces las corrientes sociológicas podemos decir que son las formas o métodos de pensar de los cuales buscan encontrar las respuestas a las interrogantes planteadas por el ser humano a lo largo de la historia, problemas políticos, ideologías religiosas, entre otras. Entonces, una de las corrientes que podemos observar son el positivismo, el marxismo y la globalización. Todas estudian las relaciones humanas en la sociedad, puesto que una lo hace a través de métodos empíricos y objetivos, otro a través de las luchas de clases sociales y explotación financiera o económica, y otra lo hace a través de la interconexión global. Muchas gracias. Y muy bien, licenciado, él fue el último compañero, así que damos por finalizada la exposición. Muchas gracias a todos los presentes por su atención. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes. Bueno, veamos, los compañeros que están en el aula tuvieron que haber puesto atención a todo lo que sus compañeros estaban realmente diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, voy a hacer un par de preguntas a los compañeros que no están en el grupo. Si alguno que esté en el grupo lo llamo, me dice por favor que esté en el grupo y por favor no voy a responder, ¿verdad? Por ejemplo, Luis Fernando. ¿Luis Fernando está en el grupo? Sí, así es. Buenas noches. Perdón, entonces, Gloria Leticia. ¿Qué fue lo que nos explicaron los compañeros que era el racionalismo? Estimado licenciado, con mis palabras, pero el racionalismo se refiere al razonamiento lógico que lleva el proceso o cómo se estructura un proceso de una manera formal o lógica, me imagino, estimado licenciado. Es correcta la respuesta que dio su compañera Iker, que usted es el coordinador, ¿verdad? Así es, licenciado. Sí, es correcta la respuesta. Muy bien. Hablaron en este caso, Julio Fernando Arana. Arana es, ¿verdad? Julio Fernando. ¿Me escucha, Julio? Sí, Arauzlik. Perdón. Fíjense que existen algunas críticas al naturalismo. ¿Cuáles fueron las que mencionaron los compañeros? Le soy sincero, Lick, no recuerdo exactamente cuáles fueron las que mencionaron, disculpe. Andy, ¿me podría decir, por favor?
Está la crítica al positivismo y la crítica la crítica al positivismo y la crítica al naturalismo, de que en sí la crítica que siempre le hacían al naturalismo, de que siempre es que no es certera, es muy ambigua, y se basan más a lo que es al derecho positivo. Solamente Está bien la respuesta, Iker. ¿Sabe por qué les hago estas preguntas, jóvenes? Porque si bien es cierto, cuando sus compañeros están dando su explicación, su exposición, y están viendo a quienes se salen o no les interesa, entonces yo voy a estarles preguntando a ustedes. Pero tienen que poner todos atención a las exposiciones. Porque lo que ellos están diciendo yo ya lo sé. Los que no lo saben son ustedes. Bueno. Vamos a continuar con el otro grupo porque ya estamos en menos tiempo, ¿verdad? Por favor, el grupo número 2. Buenas noches, Lick. Ahorita vamos a presentar. Un segundito, por favor. ¿Qué tema les tocó a ustedes, Evelyn? Evelyn es no. ¿Quién es la que está hablando? Oh, sí. Lick. Ahorita voy a dar la introducción. Es un seguimiento al programa, prácticamente a lo que ya explicaron un poco los compañeros, ¿verdad? Porque ese es el naturalismo y el positivismo jurídico, pero pues ustedes me imagino que lo van a extender un poquito más, ¿verdad? Exacto. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Nosotros como grupo 2 venimos a exponer el justnaturalismo y el positivismo jurídico, así como el fundamento de la concepción del derecho en las corrientes filosóficas. En un breve contexto de los conceptos que a continuación les van a explicar mis compañeros, es que el justnaturalismo es una corriente filosófica y jurídica que se basa en la idea de que existe un orden moral, ¿verdad? Y que tiene un orden ético superior, el cual el derecho positivo debe ajustarse. Así también define la existencia de los principios universales y absolutos que rigen el comportamiento humano y la formulación de las leyes. También por el otro lado vamos a tener la exposición del positivismo jurídico, que es una corriente también filosófica y jurídica que ha influido significativamente en el pensamiento jurídico contemporáneo. El positivismo jurídico sostiene que el derecho se deriva de las fuentes sociales y políticas y no está necesariamente vinculado en los principios morales o éticos. A continuación, inician mis compañeros a darles una breve explicación sobre las características de estos conceptos y les dejo la palabra a mis compañeros. Un gusto. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. El naturalismo o derecho natural es una corriente jurídica que sostiene que existe un derecho superior, universal y válido por la naturaleza, independiente de las leyes creadas por los seres humanos. Y están divididos en 10. Pero por el tiempo nosotros vamos a estar esclareciendo lo que son 4, que son la universalidad del derecho natural, y la superioridad frente al derecho positivo. Ahora, ¿qué es la universalidad del derecho? Es un fundamento que radica en la idea de todos los seres humanos, sin excepción, comparten la misma esencia racional o moral. Por ejemplo, que nosotros tenemos ciertas costumbres, tenemos unas costumbres y nosotros por tradición y la misma moral siempre le hemos continuado. La superioridad frente al derecho positivo. El naturalismo sostiene que el derecho natural es superior al derecho positivo. Establece una jerarquía normativa de la cual los principios éticos racionales prevalecen sobre cualquier dispositivo creado por la legislación. Por ejemplo, nosotros tenemos un derecho que se llama el derecho a la vida. Eso nosotros le tenemos desde que nacemos, pero no fue creada por ningún legislador, sino que eso nosotros ya lo tenemos por naturaleza, solo por ser seres humanos. A continuación, mi compañero va a continuar. Buenas noches, licenciado y compañeros.
como bien lo indicaba mi compañero, que es sobre las características generales del justnaturalismo, también contamos con la racionalidad como fundamento del derecho natural. Como definición, contamos con la racionalidad que constituye el núcleo metodológico y ontológico del justnaturalismo. ¿Qué significa? Que los valores fundamentales como la libertad, dignidad y la igualdad, también el respeto a la vida, no nacen del Estado, sino que pueden ser comprendidos por cualquier persona mediante su capacidad racional. La razón permite distinguir entre lo correcto y lo incorrecto y sirve de criterio para evaluar el derecho positivo. Si una ley contradice esos principios racionales y universales, quiere decir que en este caso se considerará injusta. Como otra característica del justnaturalismo también está la inspiración en valores y función crítica del justnaturalismo. Una definición sería: el derecho natural no solo identifica principios universales, también reconoce que dichos principios están fundamentados en valores que orientan la convivencia humana. En este caso, la función crítica del justnaturalismo consiste en que el derecho natural actúa como parámetro moral superior para evaluar y juzgar las leyes que dicta el Estado. Como el derecho natural es inmutable, universal y basado en la razón, permite identificar cuando una ley positiva es contraria a la justicia o vulnera derechos fundamentales. También tenemos que la otra parte es el enfoque, le da al derecho natural un papel limitado frente al poder estatal. Ninguna ley es válida solo por ser aprobada. Debe ser justa según los principios del derecho natural. Si una norma viola la dignidad humana o contradice valores esenciales, el justnaturalismo lo considerará ilegítimo, aunque sea legal. Por eso se dice que cumple una función crítica, porque permite cuestionar, corregir y mejorar el derecho positivo. Gracias, compañero. Le dejo la palabra al que sigue. Gracias, compañero. Bueno, para comentarles un poquito, si quiere, le pasamos a la siguiente. Ay, gracias. El positivismo jurídico, pues es una filosofía del derecho, ¿verdad?, que considera las normas, pues positivas, ¿verdad?, sobre el derecho. Pero para hablar un poco más de esto, la naturaleza convencional del derecho es en su constitución social. Según el positivismo jurídico, el derecho es sinónimo de normas positivas, es decir, normas elaboradas por personas, en este caso, legisladores. El positivismo jurídico no basa el derecho en mandamientos divinos o la razón ni los derechos humanos. Históricamente, el derecho positivismo surge en posición a una teoría clásica del derecho natural, según en la cual pues hay restricciones morales, ¿verdad?, necesarias para poder mantener pues una buena relación en una comunidad. Hablando de esto, podríamos llamar, ¿verdad?, el tema de poder restringir algunos actos en lo que es la humanidad. El positivismo jurídico también plantea que el derecho es un conjunto de normas dictadas por los seres humanos a través del Estado, ¿verdad?, y mediante de procesos formales y válidos con la intención, ¿verdad?, de poder someter la conducta humana y disciplinar las mismas. Su forma, ¿verdad?, sí cumple criterios formales, como les decía al inicio, ¿verdad?, que es el origen, la aplicación y sobre todo la eficacia de estas normas que se están colocando. Y se opone al derecho natural que vincula al derecho con lo que es la moral. El derecho, pues al final de cuentas, el positivismo jurídico lo que dicta es que todas las normas son dictadas o establecidas por el gobierno o el Estado para poder determinar la función de los seres dentro de un Estado. Le cedo la palabra a mi siguiente compañera.
Las principales características del positivismo jurídico tendríamos el antimetafísico, que estudia únicamente el derecho positivo, ya que el positivismo rechaza toda explicación del derecho basada en valores abstractos, morales o naturales. Su interés está en describir cómo funciona el derecho realmente, no cómo debería de ser. Solo estudia el derecho positivo, es decir, aquel que efectivamente está escrito, promulgado y vigente. Número 2, tenemos el legalismo formal. El derecho se entiende como un sistema cerrado, coherente y lógico de normas creadas por la autoridad competente. Se enfoca en la forma de la norma, cómo se creó, si siguió el procedimiento correcto, más que en su contenido. Busca que el derecho se interprete desde el propio derecho sin acudir a criterios externos como la moral o la religión. Validez independiente de la justicia. Para el positivismo, una norma es válida si fue creada conforme a los procedimientos establecidos, no porque sea justa. La justicia es subjetiva, la validez es objetiva porque depende de reglas claras. La coacción estatal. El derecho positivo se distingue de otras normas sociales porque tiene respaldo coercitivo. El Estado tiene la capacidad de imponer sanciones. Esto garantiza el cumplimiento y la eficacia del sistema jurídico. Para los positivistas, la fuerza legítima del Estado es una parte central del derecho, no un elemento accesorio. Continúa mi compañera. Buenas noches, yo les voy a hablar un poquito del positivismo ideológico. Esta postura sostiene que la ley debe cumplirse simplemente por ser ley, no importa si la norma parece justa o injusta, lo importante es que proviene de la autoridad competente. Por eso aquí la obediencia al derecho se considera un deber moral casi automático. También está el formalismo jurídico. El formalismo dice que debemos interpretar la ley tal como está escrita, literalmente. El juez no debe agregar valores, intenciones o consecuencias, solo aplicar lo que dice el texto. Por eso se suele decir que el juez en esta visión es un aplicador automático del derecho. También está el imperativismo. El imperativismo concibe el derecho como mandatos del soberano respaldados por una sanción. Esta idea clásica proviene de John Austin. Una ley es una orden del soberano, respaldada por una amenaza de castigo. Aquí el énfasis está en el poder y en la coerción como base del derecho. Está el positivismo metodológico. Esta corriente no dice cómo debe comportarse la gente, sino cómo debe estudiar el derecho. Su idea central es que el derecho y moral deben analizarse por separado, aunque en la práctica puede influirse. También hay representantes como Hart y Raz, sostienen que puedes describir un sistema jurídico sin necesidad de juzgarlo moralmente. También está el positivismo lógico. Aquí el derecho se entiende como una ciencia jurídica sin juicios de valor. La prioridad es ordenar las normas de manera lógica, coherente y sistemática. Kelsen influye mucho en esta visión. Se busca estudiar el derecho de forma pura, objetiva y estructural. Les cedo la palabra a mi siguiente compañero. Hola, buenas noches. Vamos a presentar el tema de fundamentos de la concepción del derecho según las corrientes filosóficas anteriormente indicadas, ¿verdad? La idea central es explicar cómo diferentes corrientes de pensamiento, como el naturalismo, el positivismo, dan respuestas distintas a una misma pregunta: ¿qué es el derecho y por qué es válido? Estas concepciones determinan cómo entendemos la justicia, la validez de una norma y el papel del derecho dentro de una sociedad. Dentro de la concepción filosófica del derecho, tenemos que es un conjunto de normas creadas para guiar una conducta social. Su fundamento puede ser moral, formal o social. La filosofía del derecho analiza qué es el derecho, por qué es obligatorio y cómo se relaciona con la moral, la justicia y la sociedad. En el centro aparece que tenemos unos fundamentos. Como bien lo indicaban los compañeros, el naturalismo es uno de ellos y el positivismo también. Pero en el positivismo existen dos clases: el positivismo jurídico y el positivismo sociológico. En el naturalismo sostiene que el derecho es válido solo si es justo. Una norma se contradice los principios morales, deja de ser verdadero derecho. Prácticamente el naturalismo va enfocado en la moral. Ahora, con el positivismo jurídico, separa completamente el derecho y la moral e indica que una norma es válida solo porque fue creada mediante una autoridad competente, siguiendo un proceso. No importa si es justa o es injusta. Ahora, con el positivismo sociológico, para esa corriente el derecho no nace únicamente de la autoridad, sino de los hechos sociales o históricos que han venido dentro de esta misma sociedad, ¿verdad?
e indica que una norma es válida si funciona en la práctica y contribuye al orden social. En conclusión, podemos indicar que estas dos corrientes, tanto el justnaturalismo como el positivismo, dan una concepción del derecho que cambia según el fundamento desde el cual se analice, es decir, la perspectiva, ya sea moral, formal o social. Esta sería mi parte. Les doy la palabra a mi siguiente compañera. Buenas noches, estimado licenciado, compañeros. Les comparto de manera muy breve cómo las principales corrientes de la filosofía del derecho se reflejan en la práctica cotidiana del jurista. Y lo explico así porque más allá de sus teorías, de ser teorías, estas corrientes orientan decisiones reales. Tocar el tema del realismo jurídico. 3 puntos importantes. El realismo jurídico dice que el derecho es lo que hacen los jueces en la práctica. Importan los hechos, no solo las normas. El juez crea derecho al decidir. El realismo jurídico nos hace poner los pies sobre la tierra, nos enseña que el derecho en la práctica es lo que deciden los jueces. Por eso es más que memorizar artículos, debemos comprender hechos, pruebas y patrones de decisión judicial. La sociología del derecho, 3 puntos importantes, nos dice que el derecho nace de la vida social, la costumbre y las necesidades colectivas. Las normas deben responder a hechos sociales reales. Desde la sociología del derecho entendemos que las leyes no viven en el vacío. El fenómeno jurídico nace de la sociedad, de sus conflictos, de sus costumbres y de sus desigualdades. Un buen jurista siempre analiza el contexto, porque una norma que no encaja en la realidad está destinada a fracasar. El normativismo... Un momentito, Gloria, disculpe. Jóvenes, por favor, aunque ya hayan tomado asistencia, no se pueden retirar hasta que terminemos la clase. Estoy viendo que ya se empezaron a salir del grupo. Por favor. Disculpe, Gloria, continúe, disculpe. A la orden, licenciada. El normativismo. El derecho es un sistema lógico y jerárquico de normas. Se estudia sin mezclar la moral o la sociología, y su representante es Hans Kelsen. El normativismo nos ordena mentalmente y nos recuerda que el derecho es un sistema jerárquico que debe interpretarse con coherencia. Esta visión es indispensable cuando construimos argumentos que no pueden contradecir la estructura del ordenamiento. El axiologismo jurídico. El derecho se fundamenta en valores, justicia, dignidad y bien común. La norma debe orientarse a lo justo, no solo a lo legal. Finalmente, el axiologismo jurídico nos devuelve a los valores, nos exige que el derecho no sea solo legal, sino legítimo, no solo válido, sino justo. Y en un país con tantos retos, y esta perspectiva es fundamental. En conclusión, estas corrientes no solo excluyen, todas aportan. El jurista moderno debe saber moverse entre la técnica, los valores, la realidad social y la práctica judicial. Solo así el derecho cumple su función, proteger a la persona y ordenar la convivencia. Y como último les dejo una frase que en lo personal me gusta porque indica que el derecho no solo se debe de memorizar, se comprende, se interpreta y se ejerce con responsabilidad ética. Gracias, licenciado. Gracias, Gloria. Jóvenes, disculpe, antes, yo no sé si falta algún otro por exponer. No hay inconveniente si no han llenado su asistencia, jóvenes. Ya les dije, tómenle fotografía, envíenselo a Yulady para que ella los tenga como que si asistieron, por favor, porque estoy viendo que hay quienes están diciendo que no lograron poner su asistencia. Listo. Continúen, disculpe. Listo, no sé si ya... ok, perfecto. No, entonces en conclusión lo que nosotros queremos ver es que al final las distintas corrientes filosóficas pues nos permiten comprender que el fenómeno jurídico pues no puede solo reducirse a solo una, sino que podemos ver que al final a lo largo de la historia que nosotros hemos tenido, pues cada una de estas escuelas ha ido aportando ciertos elementos fundamentales para poder explicar el origen, la validez, las funciones del derecho.
Entonces podemos ir viendo, por ejemplo, que el naturalismo sostiene que al final existen principios universales de justicia, al contrario de lo que es el positivismo jurídico, que al final busca más centrar esa validez en la autoridad y los procedimientos. Entonces, nosotros en el análisis que realizamos en el trabajo, evidenciamos que al final esto es una construcción bastante compleja, en donde convergen como diferentes normas, valores, hechos sociales, decisiones judiciales, ¿verdad? Entonces podemos ver que cada una de estas va a ir aportando diferentes herramientas útiles para una comprensión crítica y que al final también esto nos ayuda a que en el contexto que nosotros tenemos como país, estas teorías también al final se vuelven importantes o relevantes porque nos ayudan a interpretar esa relación entre el derecho escrito y la realidad social que nosotros tenemos y de cómo esa necesidad, como que surge esa necesidad de poder fortalecer esa cultura como constitucional y ese desafío que también se va dando de garantizar que los derechos fundamentales al final en nuestro entorno ya no sean marcados por esa desigualdad que existe en esta estructura. Y con eso finalizamos, licenciado. Muchas gracias. Gracias, jóvenes. Bien, jóvenes. Yo creo que hay algunas dudas en relación a las exposiciones o de repente todos tienen bastante claro, ¿verdad? Recuérdense que de estas exposiciones vamos a ir sacando las preguntas. Si bien es cierto, cada grupo envió su listado como de 10 preguntas, yo estaba viendo hoy que hay unas preguntas, créanme, están bien complicadas o complejas, ¿verdad? Entonces, vamos a darle, sin cambiar mucho, pero les vamos a dar un poquito un giro diferente a ese tipo de preguntas, ¿verdad? Para que ustedes, pues, comprendan, porque créanme que hay unos que son unas de sus preguntas un poquito complicadas, ¿verdad? Hay quienes pues las hicieron mucho más fácil, ¿verdad? Hicieron la pregunta y 3 respuestas, ¿verdad? Con selección múltiple, entonces así se lo ponen mucho más fácil, pero yo le voy a ir cambiando un poquito, sí, tenemos que poner atención a las exposiciones, ¿verdad? Bueno, solo un par de preguntas voy a hacer. Jocelyn, ¿estaba en la exposición? No. Jocelyn, Astrid, ¿está en la exposición usted? Que levante la mano quienes no estaban en la exposición. Aquí estoy yo. Jocelyn, ¿usted estaba en la exposición? ¿Estaba en el grupo de los que acaban de exponer, no? No, yo no estoy en el grupo. Mencióneme cuáles son las características del positivismo jurídico. ¿Cuáles fueron las que mencionaron los compañeros? Las características. Sí. Del positivismo. Hablaban ellos de que regulaba más que todo, como es como un método, más que todo utilizar la observación de cómo se realizan cada uno de los pasos en la creación del derecho. También hablaban de la normativa, ¿verdad? Que regula el positivismo, ¿verdad? Más que todo como el enfoque que nosotros le damos al derecho. Bueno. ¿Está bien? No, dentro de las características no. Y... María Inés, ¿estaba en el grupo? No, licenciado. Ok, ¿qué es el realismo jurídico? ¿O qué entendió por realismo jurídico? Deme un segundo. Es lo que hacen los jueces a la hora de que aplican las leyes. ¿Eso? Sí, estoy bien o no. El coordinador, ¿es cierto lo que dijo su compañera? Bueno, lo que comentaba la compañera Gloria era que el derecho es lo que es, el realismo jurídico es lo que hacen los jueces en la práctica, ¿verdad? Exacto, eso es lo que acaba de decir. Precisamente lo último que dijo la compañera, ¿verdad? Es en cómo aplican los jueces, ¿verdad? En la realidad, la práctica. Bueno, jóvenes, pongan mucha atención cuando estén exponiendo a sus compañeros. Si bien es cierto, yo no los estoy viendo a ustedes porque estoy exponiendo la atención a las exposiciones, pero ustedes sí tienen la obligación de poner atención, porque de ahí se van a sacar las preguntas. Puede ser de que el grupo haya mandado 10 preguntas, pero de las preguntas yo solo saque una y saque otra de la exposición,
¿verdad? Entonces, por favor, jóvenes, pongamos mucha atención a las exposiciones. Les vuelvo a repetir, el que no logre tomar su asistencia, tómenle una foto, por favor, y envíenla para que puedan aparecer con su asistencia. Sí, Gloria. Estimado licenciado, en este sentido las exposiciones nos las van a compartir para que podamos saber o leer, ¿verdad?, los trabajos y entender de qué se trataba todos los temas, estimado licenciado. Gracias. Los compañeros ya subieron a Classroom todas las exposiciones, ¿verdad? Todos los trabajos. Ustedes tienen acceso a Classroom, ¿no? Gloria, ustedes tienen acceso a Classroom. Ustedes subieron, cada quien subió su trabajo. Buenas noches, licenciado. Sí, Brenda, dígame. Licenciado, disculpe. Fíjese que yo soy la coordinadora del grupo número 6. El día de hoy había que subir el trabajo y las presentaciones a Classroom, pero viera que yo tuve un problema y no me dejaba subir la presentación y el trabajo. Entonces, un compañero del mismo grupo subió la presentación y el trabajo. No sé si estaría bien así, es que a mí no me dejaba subirlo. Bueno, a mí no me interesa cómo lo hayan subido, la cosa es que aparezca su trabajo y su exposición, bueno, sus diapositivas, porque la mayoría creo que están con diapositivas. Sí, yo vi que alguien había enviado, pero no me aparecía nada. Yo creo que debe haber sido usted entonces, que no me aparecía nada, estaba en blanco, pero aparecía, bueno, sí me aparecieron los 8 trabajos. Porque me aparecían 9, pero era el suyo que no aparecía nada. Entonces, ahí creo que es la cuestión, ¿verdad? Ah, ya, va, está bien. Muchas gracias, licenciado. Disculpe. Yamilet. Lick, solo una consulta. Fíjese que en Classroom no aparecen todas las presentaciones. Bueno, al menos no todas no los podemos visualizar. Solo la persona que sube puede visualizar lo que subió ellos. Ok, yo los voy a descargar, yo se los voy a estar enviando a YouLady para que ustedes ustedes tienen un WhatsApp con YouLady, ¿verdad? Entonces yo se los voy a enviar a ella para que ella a su vez se los envíe a ustedes o el que lo quiera, por favor, ¿verdad? Para que lo suba ahí al WhatsApp, si no es muy cargado, pues, ¿verdad? Pero yo creo que sí se puede. Y entonces ya ustedes los puedan descargar. Ahí van a ir preguntas, las 10 preguntas, pero ya se los expliqué claramente que no necesariamente las preguntas porque están muy complejas, hay unas que están muy complejas, entonces esas les vamos a dar un cambio, ¿verdad? Otra cuestión, jóvenes. El viernes dijimos que íbamos a hacer un simulacro de cómo va a ser el examen. ¿Qué yo voy a hacer? Empiecen ustedes a estudiar porque yo voy a empezar a hacer preguntas del viernes. Yo voy a empezar a hacer preguntas sobre, los trabajos que ustedes están presentando o sobre las mismas preguntas que ustedes tienen. No quiere decir que lo que yo les pregunte el viernes va a venir en el examen, porque puede ser que yo les pregunte ese día preguntas que no van a venir, como puede ser que sí les pueda preguntar unas 2, 3 que sí vayan a venir. Estoy pensando todavía, YouLady, si son alrededor de, son 30 puntos, vamos a hacer puede ser que hagamos 15 preguntas a 2 puntos cada una. Sí, sí, me parece. ¿Verdad? Podríamos hacer 15 o podríamos hacer 10 preguntas. 10 preguntas de 2 puntos para 20 y un análisis de 10 puntos para los 30. No sé, todavía vamos a ver cómo nos queda mejor, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que todos estén, ahí sí que estudien, se preparen y que pongan atención a las exposiciones, jóvenes, por favor. Es lo único que les pido. ¿Hay alguna duda antes de que terminemos la clase? Ya vi que Kimberly y Cecilia están apagados sus cámaras. Igual, por favor, mantengámoslas prendidas, jóvenes. Ya estamos terminando, no se preocupen. Licenciado. Sí. Licenciado, perdón. Y digamos las copias de las expresiones, entonces que usted las vamos a obtener mañana. ¿Cuál? Las copias esas de las exposiciones.
Sí, yo se los voy a enviar. Yo se los voy a enviar a Yulady para que ella se las tenga a ustedes. Y así otra pregunta, licenciado. ¿Cuántas copias ha enviado usted en el WhatsApp o en el Telegram? Porque yo solo tengo 2 copias. ¿Copias de qué, perdón? De la guía de estudios. ¿Cómo así? No. Es que usted presenta guías de estudio, yo apenas saqué 2 hoy. ¿Guías de estudio? Sí. ¿Usted no envía material al WhatsApp entonces? No, a WhatsApp lo que voy a enviar son los trabajos de los compañeros y eso exposiciones con las preguntas. De ahí voy a sacar el examen. Entonces sí estoy entendido. Sí, ya entendí, sí. Gracias. Vaya. Brenda y David, levantaron la mano. Brenda Leticia. Dígame, Brenda. Disculpe, licenciado, se quedó la mano levantada. Sí, pero iba a preguntar algo usted, ¿no? Entonces, José David. Licenciado, buenas noches. Fíjese que yo soy el coordinador del grupo número 5. Entonces, como grupo queríamos hablar con usted después de la clase. No sé si será posible. ¿Con el grupo? Bueno, claro que sí. Gracias, muy amable. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Licenciado, buenas noches. Una sugerencia, pero no sé si va a funcionar. ¿Será que los coordinadores no podrían enviar las diapositivas para no cargar a Yulady o a usted en otras actividades que tenga conforme se vaya exponiendo? Una idea así rápida, ¿verdad? Bueno, sí sería bueno. ¿Qué dicen ustedes? Me parece bien la idea de Nancy, porque prácticamente los trabajos yo ya los tengo, ¿verdad? Para no mandárselos a Yulady, que Yulady los tenga que subir, o que cada coordinador podría enviarlo a cada coordinador de grupo, para que ese a su vez se los dé a sus compañeros. ¿Es así, verdad, Nancy? Como los coordinadores están en el chat, entonces lo pueden ir subiendo y decir, solo indicar grupo 1, las diapositivas. Y ya solo lo descarga cada uno. Correcto, ajá. Está bien, me parece muy bien, Nancy, gracias por la idea. ¿Les parece bien que lo hagamos así, jóvenes? Sí, licenciado, es excelente la idea. Bueno. ¿Alguna otra duda antes de terminar, jóvenes? Bueno, entonces los veo el día de mañana al grupo 3 y 4 les corresponde, por favor, todos conectados. Y ya saben que solo se les da de 15 o más, 20 minutos lo más, ya no dejo entrar a ninguno, hoy creo que se quedó 1 o 2 afuera, no sé, pero por favor sean puntuales. Y el grupo de que me había hablado ahorita, José David me había hablado, si quieren ustedes no se desconectan y entonces ya todos los demás que se retiren. Que tengan buena noche, jóvenes. Feliz noche. Feliz noche.